mi mamá: "No te vuelves a acercar a esa muchacha, no te quiero cerca de ella". De antemano te da indicios, te da red flags que quizá decides ignorar. Debemos reflejar a Jesús en cualquier cosa que hagamos en la vida. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Visible Podcast, nuestro episodio número 8 de esta primera temporada. Me llamo Beverly y el día de hoy estoy muy emocionada de presentarles a mis amigos Magdiel y Jazz. ¿Cómo estás el día de hoy, Magdiel? Pues muy agradecido por la invitación. Realmente no me lo esperaba, ¿eh? Pero pues agradecido por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes y compartir opiniones y pues diferentes puntos de vista, ¿no? Qué padre, gracias por aceptar la invitación. ¿Tú cómo estás, Jazz? Estoy bien contento de poder formar parte de esto. He escuchado que los episodios pasados están muy padres, entonces esperemos que este tenga el mismo ritmo que los demás. Sí, queremos hacerle la invitación a todos los que nos están viendo a que se echen ahí la vuelta por el canal de YouTube. Ahí pueden encontrar los otros episodios porque estamos estudiando un tema muy interesante, desde nosotros como jóvenes hasta quizá personas que se han encontrado paralizadas a la hora de tomar decisiones. Estamos estudiando un libro por Kevin DeYoung. El libro se llama Haz algo y lo pueden encontrar próximamente en la librería de Vida Juárez. Y si les interesa de manera digital, bueno, también está ahí en Amazon. Para iniciar, chicos, con el tema del día de hoy, me gustaría hacerles unas preguntas muy tranquilas, que la regla es no pensar tanto, pero es un qué prefieren, ¿sale? Así que bueno, va primero, Jazz. ¿Qué prefieres? ¿Una pareja súper puntual, pero aburrida? ¿O una pareja que es muy divertida, pero que siempre llega tarde? Creo que yo también no soy muy puntual. Bueno, puede ser complementario. Creo que 1000 veces, o sea, si tuviera que elegir ambas, que la persona sea divertida. Ok, bien. Igual van a llegar tarde por tu culpa. Sí, De pero acuerdo. el enojo, de que llegaron tarde se te puede pasar rápido, con las carcajadas que te regale la persona. Claro. Magdiel, ¿qué te gustaría más? ¿Qué prefieres? ¿Tener mucho tiempo libre pero poco dinero? ¿O mucho dinero pero casi nada de tiempo libre? Híjole, es una pregunta muy difícil porque ahorita como joven, yo ahorita quiero tener mucho tiempo libre, pero sin dinero, pues no puedo disfrutar mi tiempo libre. También. Entonces, Todo es gasto, cualquier todo es salida gasto, es gasto. todo es gasto. Entonces me inclino por tener dinero y pues gastarlo el domingo o un sábado. Ok, aunque casi no tengas tiempo libre, ¿no? Sí. Jazz, ¿qué prefieres? ¿Estar con una persona que sea muy competitiva o cero competitiva? Puede ser divertido, pero hasta cierto punto también puede ser bastante No, conflictivo. creo que definitivamente competitiva. Sí. Sí, necesito esa adrenalina, de querer más, de querer luchar por siempre ser el. ¿Tú te sientes que eres competitivo? Yo siento que soy muy es que no quiero decir que muy competitivo porque sé controlarme, sé manejar todo eso, pero, por ejemplo, pienso en cómo amo los deportes y siento que, pues, quieras o no, siempre tiene que haber ese aspecto de competitividad a alguien que le gusta todo eso, entonces, sí. Y ya así por último, Magdiel, ¿te gustaría trabajar en algo que quizá no disfrutes tanto, pero que te paguen decentemente? O a lo mejor un trabajo que casi no disfrutas, pero que está financieramente hablando increíble, ¿no? También igual como el punto pasado, realmente ahorita me inclino más por lo económico Ok. que interponiéndome a cuestión de pues el buen trato. Yo me voy por el salario, perdón. Quizá pensando en el fruto que puedas Sí, claro, tener, ¿no? sí. Futureando un poquito. Bueno, claramente todas las preguntas que les hice, pues, son contrastantes, pero no siempre son blanco o negro, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos que aprender a decidir con sabiduría en base a la situación, a las personas involucradas, al contexto. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de eso, de cómo tomar decisiones, en específico 2 de las decisiones más importantes de nuestra vida, que son nuestro trabajo y la persona con la que nos vamos a casar. Esas 2 decisiones que tienen que estar basadas en lo que Dios nos dice, pero también que eso no se vuelva paralizante a la hora de: "Señor, quiero escuchar tu voz, dime por favor con quién casarme". O quizá: "Revélame por arte de magia, en qué trabajo debo estar, o si me ofrecieron una mejor posición laboral, ¿debo tomarla? ¿Debo mudarme si es un mejor trabajo?". Bueno, son preguntas que
en nuestra edad, como les comento, pero también en otras etapas de vida, pues pueden llegar a ser de conflicto, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso, de Dios, del trabajo y del matrimonio. En episodios pasados, chicos, hemos estado aprendiendo también que el descubrir la voluntad de Dios muchas de las veces nos puede llenar de ansiedad en lugar de darnos paz. Porque qué miedo si no sigo lo que Dios quería para mí, ¿no? O en el caso de si elijo a la pareja incorrecta o si me salgo de las manos de Dios, ¿no? A veces ignoramos que en su soberanía todo está estipulado, pero que también hay una parte de responsabilidad que nos toca a nosotros. Entonces, hoy veremos 4 pasos prácticos para elegir de manera sabia, aplicados al amor y aplicados a el trabajo. El paso número 1 para elegir un buen trabajo es escudriñar las escrituras. Y tengo una pregunta para ti, Magdiel. Cuando pensamos en trabajo, ¿por qué crees que quisiéramos que se nos revele en un versículo bíblico específicamente como a qué dedicarnos? Muchas veces creemos que o romantizamos que Dios te va a poner el trabajo indicado y siempre va a estar ahí a la mano, ¿sabes? Entonces, muchas veces tenemos el miedo de nosotros tomar la responsabilidad y las decisiones, y esto solamente nos los da mediante el entendimiento de que nosotros tenemos que ser sabios al momento de, pues, actuar, ¿sabes? Ujú, Entonces, yo creo que tenemos que tener principalmente un fundamento que es el temer a Jehová, ujú. temer a Dios en cualquiera de nuestras decisiones. Entonces yo creo que partiendo de ahí, tenemos mucho conflicto al tomar decisiones por el hecho de que la decisión creemos que Dios no lo va a poner tal cual, ¿sabes? Sí, Entonces, sería muy fácil, ¿no? Abrir la Biblia y que dijera específicamente, Jazz, quiero que te dediques a esto. O sea, hasta cierto punto quizá nos daría paz, ¿no? Como de que sea tan específico, pero no es así. Creo que ahí es donde una persona tiene que, pedir esa sabiduría y ese discernimiento. Al momento de leer, entender lo que Dios quiere estar hablando para tu vida. Exacto, muy importante leer, pero que Dios nos dé el discernimiento para entenderlo correctamente. Sí, súper, súper. Sí, bueno, muchas de las veces no es pensar tanto en lo que nosotros queramos, sino en qué es lo que honra a Dios, ¿no? Con nuestro trabajo. Pues hay tantas posibilidades, tantas posibilidades. Este, mm, Con ese tema también, creo que muchas veces las personas son fácilmente influenciadas por oh, no puede ser, me van a pagar muy bien. Va sí, vas como va lo mirábamos al principio, por asegurar un Ajá, futuro. que está bien, pero creo que sobre eso nuestro enfoque siempre tiene que ser, ¿nos va a acercar o nos va a alejar a Dios? ¿Va a bendecir, o va a agradar a Dios o no? Porque si este trabajo te empieza a quitar tus horas de poder asistir a la iglesia, de poder tener una comunión con Él, de, poder, no sé, honrar su nombre, pues tal vez, Hay muchas opciones que ya se descartan, ¿no? puede ser que no te convenga en ese momento. Sí, además de que el trabajo, pues, también nos tiene que dar, si futureamos, como mencionábamos, la capacidad de proveer para una familia. Eso también es bíblico, que Claro. sea un trabajo que honre a Dios, que lo glorifique, pero que también en la parte financiera, según nuestros planes, ¿no? La capacidad de sostener a la familia es un pilar bíblico, no es algo ahí que quizá muchas veces de las veces nos concentramos en: "Ay, me la paso bien padre", o "Ay, el horario está bien chido". Pero bueno, muchas de las veces, como tú dices, el primer filtro es, mi trabajo glorifica a Dios y a partir de ahí, tomar alguna decisión, ¿no? Vamos con el paso número 2 a la hora de tomar la decisión de un trabajo y es buscar un consejo sabio. Jazz, cuando vas a tomar una decisión laboral importante, ¿a quién acudes? Ah, creo que obviamente la respuesta, correcta o que puedas, mm, tratar de dar sería buscar a Dios, ¿verdad? Sí. Orarlo, leer la Biblia, creo que ese siempre es el primer paso, pero si nos vamos más a lo físico, a la gente que tenemos aquí alrededor nuestro, yo siempre procuro, ah, en este punto, pedirle consejo a mis papás. Claro, ya llega un punto en el que uno ya como adulto tiene que al final tener esa madurez de tomar las decisiones, de poder afrontar todo y saber que tú vas a tomar la decisión final, pero
es de sabios pedirle consejo a sabios, entonces Sí, 100%. De hecho, el autor del libro nos hace esa invitación a acercarnos a las personas que nos conocen bien, amigos, nuestros papás, nuestros líderes, nuestros maestros, que Dios en su gracia nos ha dado también de manera sabia. Obviamente, quizá no todas las amistades nos van a aconsejar correctamente, pero sí, a la hora de una decisión laboral, pues pensar en gente que te ama, ¿no? Pensar en gente Y que que te desea tu cuida. bien, hace que desea tu bien sobre todo. claro, claro, hace poco, hubo un hubieron decisiones que tuve que tomar en cuestión del lado laboral. Laboral. Ajá. Y una de las cosas que me estaba reclamando cierta persona era que yo pedía mucha opinión o mucho consejo de mis papás. Y me decía, en un futuro, tú vas a tener que aprender a lidiar con tus problemas solo y tú vas a tener que afrontar las consecuencias solo. Sus papás no siempre van a estar ahí. Ahora, supongo que tal vez me lo dijo en un tono enojado, puede ser, o molesto, no era agradable el comentario, pero yo tuve una paz en mi interior de saber que sí, yo sé que tengo que tomar decisiones por mi cuenta, claro, eso, digo, como adulto, como lo dije, todos lo tienen que tomar, pero siempre va a estar esa parte donde tienes que saber tomar consejos y cuando a ti se te nuble, tu vista de no saber qué hacer, ahí van a estar esas personas que están viendo todo desde otro punto de vista. De hecho, hasta es bíblico, ¿no, Magdi? Lo platicamos ahorita. Sí. En Proverbios 11:14 dice que en la multitud de consejeros está la seguridad. Entonces yo creo que partiendo de ahí, como dice Jazz, ¿no? Pues los padres siempre buscan darnos los consejos más sabios, entonces para nuestro bien. Entonces, si nosotros buscamos consejo en personas que son nuestros líderes, ya sea maestros, ya sea amigos, que nos quieran, que realmente nos quieran, porque yo creo que una persona que nos quiere siempre va a buscar lo mejor para nosotros, de ellos vamos a encontrar los mejores consejos. Entonces, Aun y cuando nos digan lo que no queremos escuchar, claro, ¿no? Y yo creo que nuestros papás, ya, o sea, son nuestro filtro nos conocen de pies a cabeza, a desde lo perfección. interior hasta lo exterior, Deja ¿no? tú deja tú eso, y si tú eres un adulto viviendo bajo su cobertura en el hogar de ellos, más que nada, o sea, creo Sí, que Que nada. sigue siendo muy 100%. muy importante su Y consejo. también pienso yo que confiando en que Dios los ha hecho sabios, o sea, tus papás, la neta, mis respetos, o sea, son de admirar tus papás, y yo pienso que incluso como líderes en la iglesia, o sea, que ellos tengan la disposición que uno se acerque para pedir a un consejo, con muchas más ganas para ustedes que son sus hijos, ¿no? Pero sí, el paso número 2, que es buscar un consejo, es precisamente porque quizá nosotros estamos siendo emocionales. Quizá estamos dejándonos guiar por lo que en ese momento queremos, lo que nos conviene, y esas personas que nos cubren, que nos aman, que nos dicen en base a su experiencia lo que necesitamos, es un gran filtro a la hora de que tomemos decisiones, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes es que identifiquemos nuestras habilidades. Quizá no para todo vamos a ser buenos a la hora de tomar un trabajo. El autor decía, si no soportas a los niños, no seas maestro de niños, ¿no? O quizás si te cuesta conectar con las personas, a lo mejor no seas vendedor, no seas comerciante. Entonces, es importante también las personas a nuestro alrededor conocen nuestro carácter, nuestras deficiencias, nuestras habilidades, como para decirnos, ay, tienes ¿cómo decir? Esta imagen de este perfil, ¿no? De este perfil a la hora de aplicar para un trabajo. Y vamos con el paso número 3, que es orar. Y este paso, chicos, a mí me confrontó mucho porque cambia totalmente la manera en la que a veces nos dirigimos a Dios, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿han sentido que han orado mal en base a esto que aprendimos en este parte del libro? Creo que incontables veces, ¿verdad? O sea, una vez te das cuenta cómo a veces tienes que hacer la oración correcta, para lo que buscas. Muchas veces muchas veces como humanos, pues, es: "Dios, dame esto", o "Dios, ayúdame a conseguir esto". O Ayúdame quítame, ajá. Sí, sí, y no exacto. quítame. Peligrosísima la Ajá. oración de quítamelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es: "Dios, ayúdame a encontrar este trabajo, ayúdame a conseguir este trabajo", o
en casos de discernimiento, Dios, ayúdame a saber si este es el trabajo que quieres Mm. darme. Y creo que si cambiamos nuestras oraciones a un poquito más como acciones de Dios, ayúdame a ser la persona correcta para este trabajo o dar una entrevista honesta Ujú. o Dios, ayúdame a ver las intenciones correctas de las personas que están contratándome. Este tipo de oraciones distintas creo que facilita más o agiliza ah, tu manera de percibir si es el camino que Dios quiere tomar para tu vida o no. Y es que, pues, anteponemos siempre nuestros deseos. O sea, realmente tú siempre vas a querer lo que te imaginas que es lo correcto, ¿sabes? Pero no muchas veces es la voluntad de Dios. Y entonces, si no vemos nuestro interior, no analizamos nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, pues difícilmente a veces vamos a poder encajar en aquello que queremos, ¿sabes? Yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces es que nos sentamos o nos hincamos a orar diciendo: "Dios, cambia mi orgullo, cambia mi egocentrismo a la hora de tomar esta decisión"? El autor mencionaba que estaba en algún momento queriendo, cambiar de iglesia, que es una decisión Enorme. enorme, ¿no? Y que muchos factores pueden jugar. En lugar de orar a Dios, dame la respuesta, revélame qué iglesia o así, sino más bien ayúdame a decidir esto dejando el orgullo de lado, dejando el miedo al que dirán. Yo, o sea, me elevaba a mí la expectativa de la forma en la que oramos, porque la oración debe ser profundizando en nuestras motivaciones. Es decir, en qué es lo que me está moviendo para decidir, ¿no? Ya sea eso, el que quiero que Dios transforme mi carácter para en ese trabajo reflejarlo a Él, o que esto es lo que realmente quiero y me conviene, ¿no? Entonces, a la hora de orar, debemos pedirle a Dios que nos ayude a confrontar nuestro orgullo, nuestro miedo, tomar esa decisión en base a fe y en base al carácter de Jesús que se va transformando en nuestras vidas, ¿no? El paso número 4 que tenemos a la hora de decidir para un trabajo, bueno, tenemos escudriñar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, pedir consejo sabio, orar y por último, tomar una decisión. Y para esto, Magdiel, ¿por qué crees que muchas de las veces a los cristianos nos cuesta comprometernos en el área laboral? Eh, por, por romantizar que Dios, pues va a cumplir siempre creemos que Dios siempre va a buscar nuestro bien, ¿sabes? Entonces, dependiendo del trabajo que sea, siempre vamos creemos que vamos con la certeza de que es lo correcto, ¿sabes? Sí, aunque sabemos que sus planes obran para bien, creemos que es en base a nuestro bien, ¿no? Claro. Sí, Por ejemplo, el pastor aquí menciona muchas veces que tenemos que ser agradecidos con las situaciones que nos pasan, ya sean adversas o de bendición, ¿no? Pero no por la situación adversa, sino porque Dios ha estado ahí en medio de esa situación. Entonces, quizá muchas de las veces no nos comprometemos por eso, como tú dices, porque es que lo que yo quiero es esto y a lo mejor no es lo que Dios quiere en este momento para mí, ¿no? ¿Tú qué Ujú. piensas, Jazz? Yo pienso que es muy necesario que uno como cristiano aprenda a actuar. Muchas veces entramos en un punto erróneo donde creemos que nuestra fe debe de ser no hacer nada y Para creer que Dios haga todo, ajá, ¿no? exactamente, para que Dios haga todo, pero no, o sea, la fe también es empezar a actuar sabiendo que Dios va a estar ahí en medio ayudándote a progresar. Hay una historia que me gusta mucho de una persona que quedó náufraga, ¿verdad? No sé si la han escuchado antes, que queda náufraga, está en un salvavidas y le pide a Dios, dice: "Dios, Dios, ayúdame, ayúdame, por favor, rescátame de aquí". Ah, llega una persona en una barca y le dice: "Vente, vente, nosotros te ayudamos, súbete". Y dice: "No, no, Dios va a venir a ayudarme, Dios va a venir a ayudarme". Y se van. claro. Luego llega un helicóptero y dice: "Ven, nosotros te rescatamos". Y dice: "No, no, es que Dios ahí viene a salvar". Y se va el helicóptero. Y después de varios llega otro barco, pasa lo mismo, Dios va a salvarme y se va. Cuando él muere y llega al cielo y le dice a Dios: "Dios, ¿por qué nunca viniste a salvarme?". Y él le dice: "No, te envié muchas ayudas y simplemente no reaccionaste". Entonces, creo que nosotros como cristianos
al momento de tener fe, también tenemos que ser inteligentes en saber que tenemos que actuar y movernos. Sí, el libro se llama Haz algo. A mí me encanta porque desde el episodio 1 nos ha estado confrontando en deja la pasividad, deja de sobreespiritualizar a Dios, porque quizá la historia que nos cuentas ya puede parecer como extremista, pero nos comportamos así a la hora de, ay, no, no voy a tomar un trabajo porque que Dios me lo mande. No, bueno, quizá esta es la oportunidad para los que nos están escuchando para empezar a actuar de manera sabia y no estamos solos. Obviamente Dios en su soberanía y en su providencia nos manda los recursos, nos ha dado capacidades, habilidades que hay que ir desarrollando para ser personas competentes, ¿no? Al algo que también me gustaba mucho, que decía el libro, es que muchas veces uno como cristiano tiene un conflicto dentro de él al buscar hacer algo que tal vez no es dentro de la iglesia. No sé Sí, si llegaras a tomar ese tema ahorita, pero, básicamente, una vez uno como cristiano a veces piensa que porque le están ofreciendo un trabajo, ah, como fuera secular. sí, Ujú. secular, llamarlo, ¿verdad? Fuera de la iglesia, ahí no está honrando a Dios. Y no, es todo lo contrario. O sea, tú vas a honrar a Dios donde sea que tú estés. Y tienes que saber que, una, que no te cierren la mentalidad de que si no estás dentro de la iglesia sirviendo o, bueno, trabajando, vaya, no estás honrando a Dios, porque por fuera también Dios, me gustó mucho que decía que Dios sí necesita misioneros y necesita pastores, pero Dios también necesita empresarios o trabajadores que puedan sustentar a esos pastores y a esos Sí, misioneros. 100%. Necesita cristianos competentes allá afuera, ¿no? Porque imagínense si nada más hubiera creyentes fieles dentro de la iglesia. No, pues también nosotros tenemos el llamado allá afuera, ¿no? En nuestra vida laboral. Nuestro llamado cristiano es servir a Dios donde sea que Él nos ponga, Sí, ya sea en un trabajo fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. glorificar a Dios. Sea lo que comamos o lo que bebamos, cualquier cosa que hagamos, Ujú. sea para glorificar a Dios. Entonces, no hay que sentirnos como cristianos de segundo nivel. Si No, no no hay tenemos jerarquía. un trabajo que nos ayude a estar plenamente en las labores de la iglesia, Ujú. sino que, como dice ellas, o sea, el ministerio necesita de personas que den trabajo. Nosotros, mediante trabajos seculares, entre comillas, podemos ofrendar, podemos diezmar para que el ministerio, pues, se siga esparciendo, ¿no? Y todos somos, parte del mismo cuerpo, entonces cada quien tiene su Sus responsabilidad. funciones. Sí, honramos a las personas que se dedican, ¿no? De tiempo completo a la iglesia, al ministerio, pero es un llamado de Dios y vuelvo a lo mismo, a nosotros o no a todos se les ha dado y todos tenemos el llamado de reflejar a Jesús donde sea que estemos, en nuestro trabajo ahí afuera, en nuestra escuela. Igual como aquí lo mencionamos, bueno, el pastor lo menciona muchas veces, siempre estamos adorando. O sea, Mm, debemos reflejar a Jesús en cualquier cosa que hagamos en la vida. Entonces, pues, el tener un trabajo que no pueda darnos el tiempo para, pues, estar plenamente en la iglesia, pues, no tiene que ser un impedimento para nosotros reflejar a Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, que muchas de las veces podemos dejar de esforzarnos y estar. El autor menciona 2 términos, contentamiento o complacencia. La complacencia se trata de rendirnos, o sea, dejar de esforzarte porque simplemente no sé si esto es lo que Dios quiere, o como mencionabas en la historia, porque estoy esperando que Dios me venga y me rescate y me dé la respuesta así. O por otro lado, el contentamiento, que es servir a Dios con la fidelidad que Dios merece, aún si nada cambia, aún si estoy en un trabajo secular, aún si estoy en un trabajo dentro de la iglesia, aún en donde estoy estudiando, con quienes me estoy relacionando, es servir fielmente y adorar a Dios a pesar de cómo esté, ¿no? La situación o el contexto en el que me estoy rodeando. A a nuestra familia, en lo personal, nosotros hemos estado pasando por un proceso, un desierto, lo podemos llamar, ¿verdad? De ya van 5 años. Los primeros años, sí me daba cuenta que era algo con lo que nosotros batallábamos, de: "Dios, ¿quieres que nosotros actuemos? ¿Quieres que nosotros, nos movamos? ¿O tú vas a venir a salvarnos? ¿Qué se tiene que hacer en medio de esto?". Y me di cuenta que ya obviamente hoy, después de tantos años, ¿verdad?
puedo ver que lo que Dios siempre quiso era que tuviéramos esa complacencia en Él, de contentamiento, que tuviéramos ese contentamiento en Él. Gracias. Sí, que tengamos ese contentamiento en Él. ah, no, no pensar que Él nos abandonó o no pensar que estamos solos en medio de esto, sino que Él nos está tomando de la mano y es un proceso en el que cada persona aprende y cada persona va, va a llegar a un punto donde Él nos va a sacar, pero Él está justo en medio de todo, todo el tiempo. Y es difícil porque a veces entramos como que en el bloque mental de decir de que, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué no veo resultados? ¿Sabes? Pero es parte del crecimiento, yo creo que personal y también espiritual. El hallar esa parte del contentamiento, de decir de que a pesar de las adversidades, que a pesar de que no esté pasando por mi mejor momento, yo te sirvo. O sea, yo estoy aquí para servirte a pesar de todo eso. Aquí encuentras en mí una persona que quiere agradarte con su caminar y pues es parte. Ahora, que ese contentamiento aspire a más de nuestra parte, aun cuando no estamos en una temporada fácil, que no dependa de nuestras emociones, que no dependa de nuestra felicidad, sino que eso nos dé la motivación correcta, ¿no? Para ir más allá, para formar cristianos competentes en donde sea que Dios nos haya demandado. Y ya para cerrar este bloque, bueno, el trabajo no define nuestro valor personal, pero sí impulsa a crecer en nuestro carácter, en nuestra competencia. Nuestro primer llamado, bueno, por gracia hemos sido salvos, hijos de Dios, em, buscando, ya una vez siendo discípulos, hacer más discípulos, pero Claro, el trabajo también es un medio en donde podemos hacerlo, ¿no? claro. Nada más también, me gustó mucho la frase con la que cierra esta parte, que es el contentamiento dice, Dios me tiene aquí por una razón y aun si nada cambia, seguiré sirviéndole y adorándole. Guau. Es algo con lo que deberíamos vivir diario, ¿no? Y creo que, bueno, me encanta cerrar con eso porque vamos a transicionar hacia el tema del matrimonio. Y bueno, este tema puede ser Complicado, complicado. complicado quizá, pero emocionante a la vez. Pero también, volvemos a lo mismo, estar en contentamiento con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero, ¿qué onda, chicos? O sea, la parte de elegir la persona con la cual nos vamos a casar es una de las decisiones a las que quizá muchos le tenemos miedo, a la que quizá muchos la tomaron erróneamente y luego han venido consecuencias, pero, bueno, cuando hablamos del amor, puede ser muy fácil dejar que nuestras emociones decidan, ¿no? El primer amor, o el amor adolescente, o las maripositas en el estómago, las novelas, o sea, quizá podemos dejar a Dios fuera de la ecuación, siendo que esa es una decisión que, como les decía, marca mucho nuestra vida, pero también sobre espiritualizar a Dios y que por miedo a no elegir bien, terminemos no casándonos nunca, ¿no? Entonces, el autor pone ahí ciertas estadísticas donde el matrimonio el día de hoy pues se ha retrasado muchísimo, ya sea por estudio, por miedo al compromiso o porque hay demasiadas opciones, no sé, por alguna razón nuestros abuelitos se casaban mucho más jóvenes que nosotros, a veces demasiado más Demasiado jóvenes. jóvenes, con terrenos, con todo. Sí, no, y aparte con terreno, nosotros, Sí, esa es otra quizá existe. que no estoy a lo mejor preparado financieramente para dar el paso y bueno, hay un buen de factores, pero como cristianos a veces retrasamos esta decisión por la idea de si no elijo bien, ya me metí en un catastrófico error. Por el tema de el alma gemela, yo lo llegué a hablar en algún Y el otro matrimonio hasta episodio. el final, De que el matrimonio es para siempre para y qué siempre. miedo al compromiso, de que si no funciona, que si no somos el uno para el otro. Pero la Biblia, que es el primer paso, al igual que a la hora de decidir para tomar un trabajo, escudriñar las escrituras es importante también a la hora de elegir pareja. Y aunque no nos va a decir mágicamente con quién casarnos, sí nos da ciertas pautas, ¿no? Entre ellos, el primero de ellos es no unirnos a yugo desigual. Por ejemplo, Jazz, ¿tú cómo explicas qué es el yugo desigual? Mira, creo que muchas veces nosotros dentro de la iglesia tenemos el concepto de que el yugo desigual es una persona que es cristiana con una persona que no es cristiana.
pero algo que me gustó también mucho que el libro explicaba es que no es el caso siempre. Gente dentro de la iglesia también puede ser yugo desigual uno con otro. ¿En qué forma? En que sus estilos de vida sean muy distintos. Mm. Tal vez una persona es, no sé, un poco más conservador que otra, Sí, y eso a largo plazo puede llevar a un problema dentro del matrimonio, que es lo que nos exhorta el escritor, a que busquemos una persona con la que esté caminando el mismo camino que nosotros, sí. que esté dirigiéndose hacia el mismo rumbo que nosotros. Y de esa manera no vamos a batallar con tal yugo desigual. Sí, por ejemplo, cuando se menciona yugo desigual, en la antigüedad, chicos, se usaba que el yugo es como una viga de madera que se utiliza entre dos animales, específicamente, o por lo regular eran dos bueyes. Esta viga les permitía tirar juntos de una carga, ¿no? Por ejemplo, cuando araban la tierra y era un trabajo en parejas. Entonces se le llamaba yugo desigual si uno de los bueyes era más fuerte y el otro quizás estaba enfermo. O a lo mejor si ponían a un burro en lugar de un buey con la misma capacidad. Y el yugo desigual era que uno de los dos se cansaba más por el esfuerzo que requería o el otro se podía también lastimar por no aguantar el paso, ¿no? Entonces, o imagínate que son dos bueyes, pero que uno quiere ir hacia la derecha y el otro a la izquierda, se van a estar lastimando. Entonces, como tú mencionabas, Jess, puede ser primordialmente, o más bien comúnmente pasa que es sin compartir la fe, ¿no? Ujú. Cuando vemos el yugo desigual. Creo que Mal prim concepto que tenemos los cristianos. O más bien como que lo encasillamos, como sí, que sí, nada más Sí. o es sea, ahí. un cristiano sí debe de buscar, primero que nada, este, Compartir la fe, ¿no? sí, buscar casarte con otro cristiano, que hay situaciones, Específicas. específicas, ajá, Especialitas, sí. que puede ser distinto, claro que sí, pero uno como cristiano, cuidando su propia fe, tiene que buscar, a alguien con el que comparta su fe, porque es más fácil que te jalen hacia el otro Sí, lado resulta a que tú contraproducente a jales. veces. Sí, Sí, y La gran mayoría de veces, yo creo. aparte que si el propósito del matrimonio es santificarte, bueno, ¿cómo te va a santificar esa persona, no? ujú, Entonces, aunque sí tiene que ver con alguien que no sea creyente, también como tú dices, puede ser que si es alguien que tiene una visión teológica opuesta a ti, o sea, va a ser muy difícil, o dirección espiritual diferente. Hasta he pensado que al nivel de ministerio, bueno, también puede hacer que si Dios a ti te dio un llamado que implique tener a una pareja que, Moverte de tu ciudad de misionero y por imagínate. ejemplo, sí. Entonces, hay muchas áreas en donde puede ser el yugo desigual que quizá estamos ignorando, ¿no? Como mencionabas. Y también nos da la pauta la Biblia de el divorcio no bíblico, de que tengamos el cuidado de casarnos con una persona divorciada. Ahora, este punto está bastante interesante y yo creo que muchas de las veces no se habla lo suficiente, porque la Biblia sí nos habla de que hay causas bíblicas específicas por las cuales el divorcio es legítimo, ¿no? permitido. Ajá. Uno de ellos es la inmoralidad sexual y eso lo podemos encontrar ahí en Mateo 19. Dice, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. O sea, ahí nos está diciendo que si alguien se divorcia y se casa con alguien que no sea causa de inmoralidad sexual, bueno, está cometiendo adulterio. Y otra de las razones por las cuales el divorcio es legítimo en la Biblia es abandono del cónyuge incrédulo. Y tenemos en 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Entonces, si el divorcio no ocurrió por estas dos razones, casarse nuevamente a una persona que esté divorciada es adulterio, porque el vínculo matrimonial original sigue siendo válido ante Dios, aunque se hayan divorciado por cualquier otra razón, ante Dios sigue siendo un vínculo, ¿no? Y Jesús afirma en Mateo 5, versículo 31 y 32, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada por el marido, comete adulterio también. Algo que me gusta mucho no sé, se me hace muy tierno de mi abuela, Mm. es que cuando mi abuelo falleció,
ella dijo: "No, yo nunca más me voy a volver a casar porque, ah, Shago, mi abuelo, este, fue mi esposo, y después, ¿con quién me voy a sentar en el cielo? En el gran banquete". Qué bonito. Sí, decía: "Después, ¿con quién voy a comer en el gran banquete? No, me tengo que sentar con Shago". Pero ahí yo veo como esa, ah, fidelidad o ese amor de mi abuela hacia mi abuelo, incluso después de que él ya Sí. no ha estado aquí con nosotros después de 12 años, y ella sigue firme en que no se va a volver a casar. Guau, qué bonito. Qué bonito, me encanta. Bueno, entonces ya tenemos el paso uno, escudriñar las escrituras a la hora de buscar con quién casarnos. Y número 2, nuevamente, buscar consejo sabio. Si Dios te ama, también te rodea de personas que te aman. Como decíamos, nuestros papás, nuestros líderes, pastores, maestros. Pero Magdiel, ¿por qué crees que ignoramos tan fácilmente los consejos cuando estamos enamorados? Yo creo que es incluso más difícil que escoger un trabajo, Sí, ¿sabes? porque va Porque como directo al sí, va corazón, directo al así. corazón, al sentimiento. Entonces, Estás más, ansioso ansioso Por lo que y sientes. más si idealizas a la persona, porque yo creo que el trabajo no llegas a idealizarlo hasta un punto, ¿sabes? Pero a la pareja es como que le ves todo lo bonito, aunque realmente sea una doble cara mal, ¿sabes? Bueno, hay de casos a casos, Sí, ¿verdad? de casos a casos. Entonces, yo creo que es eso, el tema de idealizar a la persona y, pues, querer que sea, como nosotros queremos que sea, ¿sabes? Entonces, Ujú. pues, eso es lo que, pues, aplica muchas veces de que nosotros seamos tan necios. Yo, hablando de eso, yo fui de esas personas. Okey, fuertes Ah, revelaciones. sí, mi yo de 18 años no está muy orgulloso más bien yo no estoy muy orgulloso de mi yo de 18 años, sí. Ah, fue mi primer amor, entonces, Mm, obviamente, estaba así de que súper intenso, flechado. Yo, fuerte. como decía Magdiel, yo la veía perfecta, de que no manches, es la mujer perfecta, o sea, no tuve que batallar nada, encontré ya el amor de mi vida. O sea, ya Me así de que caso sí, mañana. ajá, de que ya estoy 100% seguro que es ella. Fíjate No, perdón, no, ¿continúa? ¿así todo? Sí, O sí, tú dale, tú okey, dale. no, no. El punto es que en cuanto le conté a mi mamá: "No te vuelves a acercar a esa muchacha, no te quiero cerca de ella". Y yo: "Mamá, yo la amo, yo me quiero casar con ella. Mamá, es el amor de mi vida. Tú no sabes nada, tú no sabes nada". Y mi mamá: "Jazz, no te quiero volver a ver cerca de ella". Tuvimos una pelea bien fuerte. Yo en mi inmadurez me peleé con mi mamá como por un mes, no nos hablamos como por un mes. ¿Y se puede saber por qué no quería? Digamos que, pues Ella sí, sabía cositas. sí, sabían Ya sabía cositas, cositas. habían, chismes, cositas de cierta persona. Okey. Entonces, Verídicas, verídicas. bueno, mi mamá me super mega regañó. Te digo, estuvimos peleados 2 meses, hasta yo creo 2 meses. Llegó a un punto, obviamente, hoy lo veo y digo: "No manches", o sea, era tan claro que ya no era, y más cuando me alejó de mis papás, ¿sabes? Yo todavía siendo pues sí, o sea, era un joven apenas pasando de adolescencia joven, 17, 18 años, y peleándome con mis papás por una muchacha, y al tal grado de no hablar y no escuchar su consejo, pues no, creo que hice totalmente lo contrario que dice el libro de buscar Buscar consejos. Buscar consejo. consejos. Ajá, entonces sí, no se lo recomiendo, chicos, ustedes que están apenas entrando a la etapa de noviazgo, escuchen mucho a sus papás. Tengan esa paz de saber de que si sus papás les dicen sí, está bien, sepan que es algo bueno. Y si les llegan a decir no, no les conviene, escúchenlos. Se van a ahorrar muchos problemas. Por más que estén enamorados, se van a ahorrar problemas. Se los Tomen digo. nota, tomen Tomen nota. nota. El mío era totalmente un poco distinto, porque realmente de a mí, vino de una persona que era cristiana, ¿sabes? O sea, hija de pastor, que tú esperas, no, esta chica, sí, claro, sí, era, pues, Alguien cristiana, ideal, ¿sabes? O decías sea, tú. yo en mi mente dije: "Okey, va a ser ella", Mm. ¿sabes? Porque en su momento fue que dije: pues me agradó, linda chica", y, pues, de repente me resultó que era cristiana y que, pues, se me prendieron las alarmas, ¿no? Es que un hombre se deja llevar tanto por la vista. Sí, 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 sí. Error, chavos, también pongan Tome nota, tomen tome nota, nota. tomen nota. Pero, pues sí, sí vi red flags, sí me comentaron varias personas que no era la indicada,
pero uno necio, ¿no? Dice, no, esto es de Dios, es cristiana, me cayó bien, pero no, pues realmente pues resultó ser lo contrario y pues siempre pongan en pie los consejos que le dan pues, sus amigos y sus papás, entonces, como dato. Y tampoco significa que la persona sea mala. O sea, puede haber ocasiones en las que, como hablábamos, simplemente es yugo desigual. Entonces, esa persona que tal vez no es para ti, va a ser para otra persona. Entonces, tú no lo veas como que, es una persona mala, no debo de estar con ella. No, simplemente no es para ti. Entonces, no busques como hacer esa persona mala en tu corazón o en tu mente. Sí, no es un llamado al rencor en Exacto, ninguna manera. exacto. O sea, obviamente pasamos un proceso de duelo, de un corazón roto y demás, pero bueno, Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Yo te puedo decir que esta persona de la que hablaba hoy ya está felizmente casada, es mamá, entonces digo, qué padre, o sea, qué padre por ella. Estoy seguro que Dios ya la está usando, o sea, en sus áreas, en su mundo. Entonces, o sea, yo contento, cada quien por su lado y vida feliz buscando avanzar en Dios. Sí, que es aquí donde, bueno, buscas el consejo, a veces lo podemos ignorar, otras veces sí, tomamos el consejo y nos ponemos a analizar, pero también que nosotros tenemos que evaluar la relación, ¿no? Si esa relación te produce paz, si esa relación te produce crecimiento espiritual, madurez, el noviazgo, bueno, va apuntando al matrimonio. Entonces, esa persona con la que te vas a casar de antemano te da indicios, te da red flags que quizá decides ignorar o que también entiendes que está en un proceso de crecimiento, que Dios va transformando y si esa persona tiene ese corazón deseando convertirse en la persona que te lleve a Él y es recíproco, bueno, aunque todos seamos pecadores, ¿no? Entonces, el tercer paso es orar. Y aquí el enfoque vuelve a cambiar. Pregunta para ambos, chicos. ¿Qué pasaría si en lugar de orar por encontrar a la persona perfecta, empezamos a orar para ser nosotros las personas ideales en nuestro pecado, claramente, pero para ser yo una buena esposa, para ser ustedes buenos esposos? ¿Qué pasaría si cambiamos ahí la oración? Digo, en mi aspecto más personal, hablando de temas de regreso a la iglesia, Mm. yo sí entré en un sentir de que yo necesito cambiar para poder aspirar a tener una esposa para mí. Yo lo adopté, porque sentí que yo no estaba siendo una persona, pues, que pudiera agradarle. Primero que nada, ante Dios, ¿sabes? Entonces, mi primer enfoque siempre fue agradar a Dios, pero también en trabajar en mí. Entonces, si yo no soy una persona que, en mi pensar, de 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 ejemplo de lo que es ser un buen cristiano, pues yo en mi sentir no tendría que tener una persona, pues, a mi lado, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto estamos ahí en esa etapa, pero sí entré en ese sentir. Creo que es muy importante también como hombre, reconocer el que tenemos que ser maduros para nuestra pareja. No significa que Que todo sea serio siempre, sí, ¿no? que serio o que todo sea, ya muy perfecto, que seas la persona así más madura, siempre se va a aprender, pero sí tenemos que saber que si entramos en un noviazgo, no es nada más para pasar el rato, sino se entra a un noviazgo con mentalidad de que en un futuro te vas a casar con esa persona, Sí. de que puede que no se dé, de que puede que, pues, simplemente terminaron, las cosas no se dieron. Sí, sí pasa, pero tú siempre tienes que ir con una convicción de que vas más allá, ¿me explico? Y que Dios se encargue del resto, pero tú yendo y dirigiéndote a un matrimonio. Y si tú, como hombre, no estás listo o nada más estás jugando, muchas veces eso, pues, causa problemas en la relación. Y es que la decisión, o sea, tú escoges a tu pareja realmente, o sea, Ujú. tú tienes que ir con la convicción, como dice ella, o sea, si tú ya decidiste que quieres tener una novia con fin de más adelante llegar al matrimonio, es porque tú ya estás convencido de que ella es la indicada. Entonces, no ir, como dice ella, con temor, sino Mm. con ir con la convicción de que esta es la pareja que yo quiero que se case conmigo. Sí, como mencionas, nosotras también como chicas y varias
me van a comprender. Solemos a veces hacer una lista, pros o contras. Y a veces esa lista es buscando un buen de virtudes que ni siquiera nosotras tenemos. Y el libro es, El príncipe azul, ¿no? ajá, exacto, te digo, el noviazgo de Disney, de Hollywood, de novela, y quisiera que él tenga esto, esto y el otro y el otro, y no nos ponemos a pensar en, yo estoy formándome para ser la ayuda idónea que mi pareja necesita. O sea, nos centramos, como tú mencionabas, en, en la parte quizá superficial de siempre desear más y de estar insatisfechas por nuestro pecado, ¿no? Y es bien confrontante la manera en la que el libro nos pone cambiar la lista de requisitos por una lista de virtudes personales que tenemos que desarrollar. Dejar de orar para que Dios dame a un hombre que tenga esto, 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 el otro, y empezar a orar para que yo sea esa buena esposa, como lo mencionaba, ser esa ayuda idónea que mi pareja va a necesitar. Y en ustedes, chicos, bueno, la parte de liderazgo también es algo que Dios va a ir desarrollando. Y qué mejor que orar para que Dios lo desarrolle, ¿no? Sí, a mí en lo personal, ah, una vez dentro de, pues, conflictos, ¿verdad? Que se tiene, no peleas malas, sino peleas que te ayudan a crecer, ¿verdad? Y una de las peleas que tuve con mi novia, honestamente a mí en el momento me hirió, pero para bien. Me explico, no sé que ella fue un reclamo correcto que me pudo haber hecho, pero me dijo: "Es que yo quiero un líder espiritual, como pareja". Y no manches, eso me golpeó, como que nunca nadie me había dicho algo de ese calibre. Yo, obviamente, no te digo que soy el más espiritual y tampoco te digo que soy la peor persona, pero, pues, yo digo: me me mantengo bien, o sea, dentro de la iglesia firme". Eso fue un despertar dentro de mí, de Dios, necesito cambiar hoy y necesito buscarte más que nunca. O sea, no puedo entrar yo a un matrimonio pensando que yo nada más voy a proveer financieramente a la familia. No, tengo que ser esa guía espiritual, tengo que ser esa La cabeza de hogar. cabeza del hogar. Cabeza, Y literal. me cambió totalmente la perspectiva. Creo que tan siquiera en México, o bueno, aquí en Juárez, en nuestro círculo, a veces volvemos muy común la idea de que el hombre provee y la mujer ora por el hogar. O usualmente, incluso lo vemos en las iglesias, los días de oración, siempre ves más mujeres que hombres. Siempre ves a más mujeres participando. Es un problema que el pastor siempre menciona que hay dentro de la iglesia. Y creo que como hombres tenemos que actuar, tenemos que despertar y tenemos que buscar, ser esa cabeza de hogar que nos piden ser las mujeres. Así es, qué grande reto, chicos. Sí. Y vuelvo, todos en nuestro pecado, quizá estamos siempre buscando llenar nuestras emociones, que es bonito, nos satisface desde lo material, lo físico, lo económico, muchas cosas, pero el paso más importante es tener el discernimiento de cuál es el propósito, ¿no? Por el que estamos en esa relación, apuntando hacia un matrimonio, y ya en el matrimonio, cuáles son los roles que Dios ha estipulado. En el caso del liderazgo, en el caso de ser el hombre la cabeza del hogar, las mujeres la ayuda idónea, que Dios nos ayude a ir desarrollando ese carácter, ¿no? Y ya por último, el paso número 4 entonces es tomar la decisión de casarnos. Y ojo, esto no es para una invitación para apresurarnos, pero tampoco para vivir en la pasividad, en vivir paralizados, esperando algo extraordinario para que Dios nos diga, no, para que Dios nos diga quién es la persona ideal. Cuando Dios ya fue claro con lo esencial, como lo mencionamos, a través de su palabra, a través de pedir consejo y orando, ¿no? Así que ya para cerrar, ¿tú qué le podrías decir a un chico, a lo mejor a un hombre que no ha querido tomar esta decisión? Que crezcan, muchachos, que maduren. Yo estuve en ese lugar, ah, y se siente feo ver que la mujer a veces ya está como que lista y se entristece por ver que un hombre no lo está, porque tú detienes la relación. Entonces, muchachos, aviéntense, sean maduros, no busquen, entrar en una relación nada más
por querer pasar el rato, no. Es, si voy a entrar, voy directo al matrimonio y que la mujer vea esa iniciativa tuya, que se puedan mover, que están avanzando. Ah, créeme que una mujer admira mucho eso y respeta mucho eso. Entonces, sean activos, sean eficientes y avancen hacia el matrimonio. Quizá Dios te puede guiar en una temporada de vida para que estés soltero, Sí. o a lo mejor puede ser don de Dios que sea para toda la vida. Jesús no se casó, ¿verdad? Y en la soltería puede haber mucho fruto también. Pero como tú dices, si estás soltero esperando a que Dios le saque la costilla a una mujer para saber si es esa Sí, sí, la estoy mujer, no. no, entonces ahí estamos hablando de una pasividad y de hasta falta de confianza, ¿no? En que Dios tiene todo el control. Porque muchas de las veces pensamos que tenemos a esa persona indicada, que si me equivoco, que si ya cometí el peor error de mi vida. Y el libro nos hace la invitación de que la persona con la que te cases, esa va a ser ya la persona indicada. Esa es la persona a la que vas a decidir amar para toda la vida, ¿no? Hasta que Dios nos lo permita. Y sin embargo, como tú dices, ya puede que en un noviazgo eso no funcione. Entonces, también seamos francos en que no solamente esa persona iba a poder hacerte feliz, quizá iba a poder ser feliz con otra persona y tú luego en esta temporada a lo mejor necesitas desarrollar parte de tu carácter, como mencionas, Magdiel, o encontrar tus prioridades, pero no es un llamado a quedarnos estancados. Hacer algo implica que, bueno, si ya conociste a la mujer, si ambos son creyentes, si tus papás la aprobaron, la gente a tu alrededor, entonces ve y cásate, ¿no? Sería lo más bonito. O sea, que hallar aprobación de todos lados, tanto de ti y de tus seres queridos y de tus líderes. Yo creo que en cuestión de pareja sería lo más indicado. Y pues para ti, ¿no? O sea, yo creo que te quitas o te despejas de dudas. Entonces, eso te ayuda muchísimo. Creo, creo que si podemos resumir en algo Ujú. estos dos temas, creo que si podemos resumir algo en estos dos temas es en que, primero que nada, uno tiene que escudriñar la palabra. Sí. En ambos áreas, en el trabajo y en el matrimonio. Segundo lugar, pedir consejo. Sí. Importantísimo. Tercer lugar, orar. Orar, tenemos que orar y pedir a Dios que nos prepare para tales cosas. Y cuarta y última, actuar. Importantísimo Tomar actuar. una decisión, tomar una decisión que implica riesgos, sí, pero que también sabemos que Dios nos ha dado sabiduría y que escudriñando la palabra, orando y rodeándonos de la gente correcta, eso también se va a ir transformando. Y ya para cerrar, chicos, bueno, para los que quizá tienen una idea errónea acerca del matrimonio, el matrimonio no se basa en encontrar a la persona perfecta, sino en elegir, amar y comprometerse con alguien. El matrimonio bíblico no son dos mitades incompletas, sino dos personas completas que se unen en un compromiso. Y qué bonito, ¿no? Porque es una unión y así que hay que olvidarnos de el mito de la persona indicada, de si es mi alma gemela, el uno para el otro, porque quizás hasta eso puede llevarnos a excusar un divorcio próximamente, ¿no? O a la hora del trabajo, dejar de, ay, es que hasta que Dios me revele qué decisión tomar. Esta es una invitación a hacer algo. Haz algo, toma la decisión y bueno, que nos platiquen, ¿no? Que nos vayan platicando qué tal, a ver si próximamente venimos con actualizaciones de nuestros invitados Claro, también. claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues algo más, chicos, ya para finalizar. No, estamos muy contentos, estoy muy contento por haber podido estar aquí. Gracias por aceptar. Sí, me encantó el tema, gracias por invitarnos. Magdiel y yo casi no conversamos, No, casi no entonces tanto. fue como que nuestra primera vez así teniendo Pero una yo sí conversación. cuadré con sus opiniones. Sí, 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 Me estamos, gustaron. estamos de acuerdo. Estamos de Oye, acuerdo. apagamos las cámaras y no, estás mal, su punto de vista. Nah, No, todo muy bien, todo bien. bien. Todo Sí. realmente se expresó muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Y bueno, continúen viendo el próximo episodio que está por acabarse esta primera temporada. Bye. Hasta luego.